Salvador, necesito que me perdones. Esta guerra tiene que terminar. Ya me imagino los encabezados. Le vamos a hacer un favor al copetón entregándole al Teca a los poligringos. No, no eres como yo. Sarita no te la va a creer. Mejor le hacemos un favor al mundo, cabrón. A ver, no seas tan tarado, Alfredo. ¡Decilo! ¡No me vas a c***! ¡Y menos un hijo de la chingada como tú! Manuel, qué bueno que estás aquí. Te juro que eres lo único que necesito en este momento. Te juro que siento que se me acaban las fuerzas para continuar esta guerra y todo lo que estamos pasando. Quédate tranquila, Sara, que mañana vamos a terminar con esta pesadilla del Teca. ¿Sara? Postre, mamacita, mami. Pero Sara, ¿desde cuándo me llamas así? ¿Qué tienes? Esto es muy extraño, Manuel. Pues, vos, mi vida, mi respiración, todo. Y jamás, escúchame bien, jamás haría algo que te hiciera daño, ¿viste? Me asustas, Manuel. Es que no pudo haber un peor momento para que esto ocurriera y pues la verdad no sé cómo decírtelo, pero antes de que te enteres de otra forma, pues tengo que ponerle el pecho a esto, ¿sí o qué? Tengo que decírtelo. Tuti está embarazada y dice que el hijo que está esperando es mío. ¡Ay, Virgen Santa! Virgen Santísima, ese man se acaba de robar esa cartera. Pedro, hay que hacer algo. Pepe, vos ayúdame a abrir esta vaina, por favor. Mira, cálmate. No podemos hacer nada. Además, no tengo un orden de cateo, así que no me queda de otra que esperar aquí a que aparezca mi hija o que alguien... Sí, aquí. No, Pepe, por lo menos echa cabeza para acordarte bien si aquí es. ¿O dónde es que es la vaina? Pepito. Pepito, ese que está ahí no es el man... Mamá, por favor, tú de noche no ves nada, ¿cierto? No. Miriam, ¿conoces a ese hombre? Si él nos da acceso al edificio, no tendríamos que esperar. ¿Lo conoces? No, me equivoqué. Yo creo que son las ganas de encontrar a tu pelada que me confundí, se me cruzaron los cables, pero yo no sé quién es él. Dime la verdad, Miriam. No me importa lo que sea. Estoy dispuesto a todo con tal de salvar a mi hija. Si me puedes ayudar, este es el momento de hacerlo. Dime. Mamá, es imposible que conozcas a ese tipo. El chavita se está tardando mucho. Esto no me gusta. Si el chamaco no se apura, voy a tener que subir por él. Tepo, si le pasa algo al chamaco, la jefa no nos perdona, güey. Tienes que creerme. Al único que quiero es a ti. No he dejado de pensar en ti ni un segundo. Y me di cuenta que contigo puedo ser yo mismo. Ay, no. ¿Quién va a dañar esta cena de reconciliación tan bonita? Permiso. Ay, no será mi maní. Claro que viene por el hijastro. ¿Quién es? Soy yo. Yo. Vení, el yo viene con vos, ¿o qué? ¿Vos lo trajiste? No, yo traje a Tepo, a Casio y a Pastel, pero están esperando mi agua. Ábreme, Tuti. Necesitamos hablar de tu embarazo. ¿Estás embarazada, Tuti? Tuti, necesito que me digas la verdad. ¿Es cierto que ese hijo que estás esperando... Chava, ¿tú qué es aquí? ¿Qué hago yo aquí? Aquí el de las preguntas soy yo. A ver, explícate, ¿cómo está eso que la Tuti está embarazada? ¿Este hijo es tuyo? A ver, yo nunca dije que yo conociera a ese tipo. ¿De dónde lo voy a conocer? Fue una confusión y ya. Lo que pasa es que el que lo conoce soy yo. A ver, no es mi amigo, pero creo que lo he visto antes. ¿Dónde lo has visto? ¿Quién es? Bueno, al principio no lo pude reconocer bien, pero creo que sé quién es. Mamá, es el yonki que vive en el barrio, el yonki que hemos visto por el barrio. Y bueno, si está acá es porque viene a comprar drogas. Y disculpe, señor, pero si Begoña está aquí es para... Sí, es para comprar las pastillas para adelgazar. Está enganchada a esas porquerías. Cualquier cosa puede pasar si encuentro a mi hija con un tipo que le vende drogas.
Hasta podría estar abusando de ella en este momento. ¿Pero vos te volviste loco o qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Soy el procurador del Estado. Matar a un narcomenudista es parte de mi trabajo. No, a ver, señor, no cometa una locura. Usted no conoce bien este lugar y el que puede terminar muerto es usted. Además, ¿qué le va a decir a la prensa? Todo el mundo se va a enterar del problema de Begoña. Eso es verdad. Hagamos una cosa. Déjame bajar a mí. Yo veo qué está pasando y además no estamos seguros si Begoña está en ese lugar. Confíen en mí. ¿Vos? Pues la verdad es que mi pelado es un berraquito. Pero cuídate. Haceme el favor y te cuidas. Mira, si encuentras a Begoña, la traes de vuelta sin preguntas ni excusas. Y si no quiere venir, me vienes a buscar. No voy contigo porque me quedo aquí y no quiero dejar sola a tu madre. Está bien, eso haré. Dios te bendiga, mijo. Perdón, Miriam. Cuando se trata de mi hija no tengo límites ni control. Ella es lo más importante de mi vida. La verdad es que ahí sí te entiendo. Porque yo, por mi hijo, también soy capaz de cualquier cosa. Hasta de matar. Antes de que digas algo, yo pedí una prueba de ADN para confirmarlo porque me cuesta creerlo. Pero existe la posibilidad de que sea tuyo, ¿no? Si no, no te hubiera dicho que está embarazada de ti, ¿o no? Sara, vos y yo no estábamos juntos en ese momento. Vos estabas con este... Bueno, en ese momento todos creíamos que era cierto que estabas con este man, el Teca, ¿sí o no? Y yo, pues, quería continuar adelante con mi vida y sí, se apareció esta No, mujer. ya, no me tienes que dar explicaciones, ¿sí? ¿Qué te voy a reclamar? ¿Que quisiste rehacer tu vida mientras yo te hice creer que estaba con el Teca? Somos adultos, sí. Lo voy a entender. Pero... no sé cómo encaja esta noticia en mi vida justo ahora, Manuel. Mami. No. Déjame sola así. Es mucho para digerir. Te entiendo. Sara, vos sos lo más importante que me ha pasado en la vida. Un hijo. Tuti le va a dar un hijo a Manuel. Lo que yo no le puedo dar. Hizo lo que le pedí. Sí, señor. Mami, ¿estás bien? ¿Estás pálida? ¿Qué? ¿No te alegra que queramos tener un hijo? ¿Que le haga compañía a nuestros niños? Perdóname por no decírtelo antes, mijita. Lo hice por tu bien. Pero no quiero que te sigas ilusionando. Tú ya no puedes tener hijos. Tu indio Maru. Me desgraciaste la vida para siempre. ¿Con quién hablabas? Con Alicia. Nada más quería saber cómo estaba. Ya me dijo que está más tranquila y que Sara está al tanto de lo que nos pasó. Ok. ¿Te tengo que avisar cada vez que llame? No, claro que no. Si te preguntas por seguridad, tenemos que protegernos por todos lados. Así que lo mejor es que usemos teléfonos desechables, imposibles de localizar. Sí, yo sé de qué me estás hablando. Mira, toma, este es de última tecnología y está blindado. Así puedes comunicarte con Sara o con quien quieras sin que nadie te escuche o te puede rastrear. Gracias, Mario. Qué bueno que estoy a tu lado en este momento. Javier. Sí. Nos acaban de avisar de 2 atentados en el área de Jalisco. Uno contra un concierto en donde se presentaban unas mujeres. ¿Y Alicia estaba ahí? ¿Murió? Al parecer no. Dentro de las bajas reportadas están un hombre, una mujer que no coincide con las características de tu Alicia y otros heridos. Oxisos. Horacio Quiroga y Lucía Mendoza.
ambos de Sinaloa. Él músico y ella modelo. ¿Cuál es el otro ataque? Estallaron un jet privado en plena pista de Chapala a punto de arrancar. Al parecer, los dos atentados pueden ser obra del cártel del Teca. Esto no nos ayuda en nada, Suárez. Los del cártel de Sara van a extremar medidas de seguridad y podríamos perder nuestra oportunidad de atraparlos. ¿Qué? ¿Temes dejar de ver a Alicia? Ella es simplemente un puente para atrapar a Dóriga y a la señora Cero. Mientras no se descubra el chip que le instalé en el teléfono, seguimos teniendo una infiltrada ciega en el cártel. Todo pasó tan rápido y a la vez parecía cámara lenta. Pero pues, lo que te conté fue lo que pasó. Pobre Lucía. Ella acaba de llegar de Sinaloa y Horacio. Horacio era mi amigo y no entiendo por qué se me murió. Alicia, tranquila, no fue tu culpa. De verdad. Tenemos que matar al Teca. Sí va a funcionar tu plan, ¿verdad? Eso espero. Por el bien de todos. Por lo pronto ya reforcé la seguridad del rancho. No, es que cada vez está más peligroso salir a las calles en Guadalajara. Yo lo sé, Alicia. Por eso tenemos que estar más unidos que nunca. Si ves algún movimiento extraño, házmelo saber. ¿Estamos? Sí. Por lo pronto quiero que me des tu teléfono. Y lo voy a cambiar por otro. Sí. ¿Por qué este tipo sabe que estás embarazada? A ver, tú te tienes que explicar cómo está este trip. A ver. Lo que pasa es que yo a ustedes no les había querido contar que yo estaba en embarazo porque ustedes están en su reconciliación, ¿cierto? Y a mí no me gusta Pero a ver, robarme el show. Tuti, ¿de quién es el chamaco? ¿De quién va a ser, hombre? Ay, Tuti. Ve, espérate un momentico. Yo te voy a explicar, pues, de quién más va a ser. Del amor de mi vida, de mi mani. Eso quiere decir que vos y yo vamos a ser como familia putativa. ¿Qué? No, eso no es verdad. Espérate un momentico, yo te explico. A ver, para que me entendas. Resulta que Manny es tu padrastro, ¿cierto? Y lo que yo voy a tener aquí, el hijito que yo tengo acá, es como tu hermanastro, ¿cierto? Ayúdame, Bego, yo con los astros no puedo, pero es algo así, como hermanastro, padrastro, abuelastro, A ver, entonces... Tuti, ¿pero me estás diciendo que este hijo es de Manuel? Eso no es cierto. Ay, no me agarres tan duro. Ve, yo no tengo la culpa que yo toda la vida esté enamorada de mí. A mí no me gusta, de malas. Dile la verdad. Ay, pasito. Bájale 2 rayas, yo. Porque te lo juro, te mando a correr, ¿eh? A una mujer no se le toca así. Eso me viene valiendo una reverenda riata. ¿Lo ves? Estás borracho, güey. Neta que estás bien pendejo. No lo puedo creer. Begoña, ¿te escapaste del hospital nomás para venir a drogarte con Chava? ¿Qué está pasando aquí? Tengo que ir al baño, ¿sí? Sí. Ahora regreso. Ay, Manuel. Y entonces, Dóriga, nada que aparecen estos manes, ¿o que has captado alguna señal, comunicación de la gente de Tijuana? No, hombre, hermano. Están blindados. Saben perfectamente que después del ataque que hicieron, todo el mundo los va a estar buscando. ¿A ti qué te pasa? ¿No puedes dormir? Socio, discúlpame, pero eso no es problema tuyo. ¿Yo qué es? Es un transmisor, Manuel. Alguien está pasando información de lo que estamos haciendo. Espérate, ¿el teléfono es de esta pelada, Alicia? Sí, hermano. Alicia es una traidora. No puedo creer, tenemos una infiltrada en el cártel. Horacio. Tuviste una pesadilla, no pasa nada. No fue una pesadilla. Mataron a Horacio. Sí, mataron a Horacio, esos desgraciados. Lo mataron. Tranquila. Necesitas tranquilizarte ahora. Con una droga natural que produce tu cuerpo, que se llama endorfinas. Mario, ya no consumo drogas. Te va a parecer que no es el momento. Pero si me dejas hacerte el amor, tu cerebro va a generar tantas endorfinas que vas a poder dormir muy relajada.
Espérate, mijo, no lo destruyas. ¿Qué quieres esperar, Manuel? Hay que sacar a Alicia ya mismo y que se defienda como pueda. Socio, el afán solo queda el cansancio. Manuel, Alicia es una traidora y no sabemos cuánta información haya vendido. Vamos a hacer una vuelta mejor. Vamos a seguir esta pelada y la hacemos caer en su propia trampa. ¿Sí o qué? Yo creo que ella es derecha con nosotros y que alguien le metió ese chip sin que se diera cuenta. O puede que no, que sea una traidora. Pero vamos a usarla para llegar a los manes que nos están espiando. Estoy de acuerdo contigo, Manuel. Eso. Vamos a cazar al cazador. Me van a tener que disculpar, pero necesito ir a descansar un poco. ¿Está bien? Sí, me imagino, Alicia. Descansa y llévate tu teléfono. Gracias. Permiso, señor. Síguete. Ve, yo, Fly, boludo, ándate de aquí, que esta hora de teatro es muy distinta a la tuya. Pero muévete, pues. Lárgate. Pero tú y... Vos y yo vamos a ir a comernos un poquito asado después. Chao, pues, volaste. ¿Qué haces aquí, José Ángel? ¿Neta crees que soy igual de rata que tú y me voy a venir a acostar con una vieja que nunca fue tuya? Te recuerdo que fuiste el primero que traicionó nuestra amistad. Yo salía con Begoña mucho antes que tú la conocieras. Bueno, ya. Pepe, vine aquí para hacer las paces con Salvador. Ya le expliqué que no puedo estar sin él, que lo amo. Así que, por favor, vete, José Ángel. Vete. ¿Ah, sí? ¿Y qué quieres que le diga a tu papá? Porque está abajo esperándote y ya le avisó a la policía. ¿Cómo? ¿Cómo que qué? Que el procurador está allá abajo. ¿Y entonces yo qué voy a hacer con la policía aquí? Ahora sí nos cayeron, parce. ¿Yo qué voy a hacer? La señora de acero.